estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. La elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio del 2025. La transformación del país es profunda, para bien de todas y todos los mexicanos. México está emprendiendo el peligroso camino de la dictadura. Hoy fracasó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de modificar varias partes de la reforma judicial. No juntó los votos para buscar una salida legal y política y evitar un caos en la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo año. Evitar también un daño a la democracia mexicana. Esta Suprema Corte debería ser la garantía de la Constitución y no la vía para su anulación por parte de élites políticas o económicas de nuestro país. Cuando vinieron los pueblos indígenas exigiendo a esta corte, revisar la reforma que cumplía los acuerdos de San Andrés Larrainzán, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando dos partidos minoritarios impugnaron la reforma constitucional en materia electoral de 2007, las y los ministros entonces respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió que los constituyentes de la Ciudad de México fueran electos por el pueblo y no impuestos por las cúpulas, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Hoy viene el PRI y el PAN, sin estar legitimados, a exigir que se anule una reforma que cambia la forma de designar personas juzgadoras para que el pueblo sea quien los nombre, y hoy el proyecto nos propone aceptar que siempre sí se pudo anular la Constitución, que antes no lo habían notado. Se dobló uno de los 8 ministros que eran dique. Se dobló a Alberto Pérez Dayán y votó del lado del régimen. Habrá elección de jueces, magistrados y ministros el próximo año. Habrá reforma judicial y con ello todo estará controlado por Morena. México avanza aún más en la carretera del autoritarismo. O sea, la reforma judicial del régimen está consumada. Yo considero, en mi opinión muy personal, que sí. Yo también, yo coincido contigo. La Suprema Corte de Justicia no logró tirar la reforma judicial de la venganza promovida por el expresidente López Obrador e impulsada por su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum. Adiós al Poder Judicial como lo conocíamos y hola al nuevo sistema diseñado por Morena para su beneficio. Aquí parece que seguimos jugando a los juegos del hambre con el tema de esta reforma judicial que creo que nos va a generar mucha incertidumbre. Queda la pregunta también si estamos ante una suerte de golpe de Estado constitucional. Se terminó con un poder de la República, sino que abre camino a la instalación, ahora sí, sin ninguna resistencia, de un régimen totalitario. A partir de hoy hasta ahora, ¿qué es México políticamente hablando? Una dictadura. Pero la razón, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho, pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura. Ahora todo esto resulta que es el autoritarismo, que no se defiende a la República, la división de poderes. Al revés, esta decisión es más republicana porque fortalece al Poder Judicial como un poder autónomo, elegido por el pueblo. Pues tremenda derrota que sufrió la Suprema Corte de Justicia
y no solamente la Suprema Corte de Justicia, sino también todos los actores que detrás de la Suprema Corte estaban queriendo frenar la reforma al Poder Judicial porque afectaba un montón de intereses. Estamos hablando de los poderes fácticos, económicos, mediáticos, todos los cuales estuvieron coaligados en este tiempo para que eso sucediera. No sucedió, se dio esta gran derrota, no sin las últimas patadas de ahogado de las que también le vamos a platicar en esta ocasión en Red. Pues no hay fecha que no se cumpla y llegó el momento en que la Suprema Corte tenía que discutir esta iniciativa de dictamen propuesta por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que pretendía invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial. Parcialmente no significa que no fuera eminentemente sustantivo lo que le querían arrancar prácticamente a la reforma, que no era la reforma, era ya la Constitución, en palabras de algún ministro que alguna vez dijo, es como si le hubieran querido arrancar hojas a la Constitución. Eso es lo que se pretendía en la Suprema Corte de Justicia con pues una deliberación y votos de 11 ministros en los que tenía que haber mínimo una mayoría calificada de 8 ministros para que se aprobara esa iniciativa de dictamen. Rápidamente vamos a recordar qué es lo que decía esa iniciativa de dictamen. Bueno, después de tratar de, con unas maromas leguleyas, decir que iba a violarse los derechos de los ciudadanos, que iba a ser muy difícil, que no iban a poder votar bien, etcétera, que no se iba a garantizar, digamos, este ejercicio que planteaba la reforma. Lo que establecía el dictamen es unas partes sí, unas partes no. ¿Qué partes sí se iban a poder votar? Según el ministro Alcántara Carranca, se iban a poder votar los ministros y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más esos. Todos los demás magistrados, los regionales, los que están, digamos, a nivel local, y todos los jueces, esos no se iban a poder votar según este dictamen. Es decir, estaba quitando una cosa muy importante y muy central de la reforma, porque aquí estamos hablando de un sistema judicial que está podrido por entero, corrompido por entero, y donde muchas de las cosas que afectan de manera cotidiana a las personas, incluido si se libera o no se liberan delincuentes, pasa por los jueces. Y lo que hemos estado viendo es que pues esa parte se ha venido enrareciendo, se ha venido descomponiendo cada vez más criminales, por ejemplo, liberados, y también cada vez más amparos concedidos por jueces que incluso tienen alcance de invalidar una ley que fue aprobada por el Congreso, por una mayoría del Congreso. A eso hemos llegado sin meternos en la parte del nepotismo, que es una plaga que afecta a todo el Poder Judicial, incluido obviamente toda esta parte de los jueces. Entonces querían sacar eso, otras cosas también, como lo de los jueces sin rostro y esto, pero en eso no nos vamos a meter, porque lo que fundamentalmente estaban haciendo era mermar una parte de esta reforma al Poder Judicial que permitía que ese poder finalmente sí diera la cara, sí tuviera que rendir cuentas y sí fuera escrutado por la población por primera vez en nuestra historia. Cosa que ya, debo decirles, spoilearles, que ya va a suceder porque gana todo el proceso popular del constituyente y finalmente también el proceso legal en nuestro país. Pero lo que querían era echarlo para atrás. No se pudo porque se sabía que 8 ministros, porque ya se habían pronunciado,
iban a votar a favor del dictamen, o se esperaba que votaran en favor del dictamen porque ya se habían pronunciado repetidamente en contra de la reforma. Estaban en contra de la reforma, evidentemente. Mucho de esto tiene que ver también con sus propios intereses y sus privilegios y con otras cosas también. ¿Pero qué pasó? El día de la votación, uno de estos ministros dijo, no puedo llegar tan lejos. No puedo llegar tan lejos porque en otras ocasiones donde hemos discutido lo mismo, siempre ha prevalecido la supremacía de la Constitución. Es decir, la Constitución no se puede discutir si es constitucional o no. La Constitución es el punto de partida para discutir todo lo demás. No vas a discutir si la Constitución es constitucional. Eso siempre había aplicado como criterio y ahora lo querían cambiar y además pensaban que pues eso era normal en medios de comunicación, la oposición y los propios ministros que no se acordaban de que siempre habían votado de esa manera, excepto que ahora se los recordó el ministro Pérez Dayán y con eso se rompió el bloque con el que podían aprobar este dictamen que invalidaba parcialmente la reforma. Lina. Tú estuviste viendo así puntualmente la sesión. Yo estuve ahí viendo la sesión, todas esas horas, ¿no? Como que le paraba y luego le ponían por 2, ¿no? Para actualizarme y ver en tiempo real. Fue una sesión en la que el único punto de coincidencia que tuvieron todos los ministros era en lo histórico, ¿no? Que tenía y que la decisión que se fuera a tomar, decía lo mismo Norma Piña, Lenia Batres, la postura que fuese, terminaba impactando directamente en el futuro de esta nación. Y ahí es en donde vimos fundamentalmente estas, no solo dos posturas, sino que la que trató de quedarse en medio, porque lo habían evidenciado también en redes sociales, como es que se había pronunciado en otras ocasiones, fue justo el ministro Pérez Dayán, que dice, pues no puedo consecuentar, ¿no? Y lo llama una insensatez, si bien determina la que fue una reforma al Poder Judicial como una insensatez, dice no se le puede responder con otra insensatez. Pero es interesante porque digamos que lo que se está determinando ahí viene con varios antecedentes que pone sobre la mesa la ministra Lenia Batres, que dice esto tiene antecedente en un activismo judicial. Durante los últimos años se han impedido la publicación de cerca de 400 reformas de un poder judicial que no hacía eso en otros sexenios. Dice se ha incumplido medidas como el tope salarial, ¿no? Se ha pedido incluso que se acabe con la publicación, que se despublique, ¿no? Del Diario Oficial de la Federación esta ley judicial. La Constitución dice no puede ser considerada una ley federal, que era en el fondo también lo que se estaba planteando aquí, ¿no? La inconstitucionalidad de la Constitución. Y lo que dice es aquí el artículo 39, en donde la soberanía radica en el pueblo, ese no ha sido modificado. Sigue siendo el constituyente, no podemos violentar la voluntad popular. Y hace un recuento también de cómo es que se había argumentado en ese mismo lugar, en la sala de la Suprema Corte de Justicia, que no se podía anular la Constitución como un mantra, ¿no? Durante muchos años, en donde vino el ZLN, pidieron que se revisara el Acuerdo de San Andrés y dijeron no se puede modificar la Constitución. Cuando vino estas reformas estructurales que se pidió que se revisaran y demás, los ministros respondieron no se puede modificar la Constitución. Es decir, fue un casi mantra durante muchos años y que ahora, dice Lenia Batres, de la noche a la mañana, se puede cambiar la Constitución. Y no solo eso, sino disminuirla, ¿no? Con los votos necesarios. Dice, hoy viene el PRI y el PAN y el proyecto que se promueve, ¿no? Anular la Constitución. Sí pasa ahora, y lo que dice Lenia Batres es, les pide congruencia, ¿no? Conforme a sus propios argumentos en otra, con sus propios argumentos en esta sesión. Entonces, ahí lo que estaba de fondo era esta supremacía judicial por una supremacía constitucional, que es en efecto, como bien lo mencionas, Azul, ese texto, ese pacto fundamental, ¿no? Que ya habíamos hablado aquí en el programa pasado, en donde de repente el único constituyente válido para ellos se volvió el de 1824, el de 1917, pero ya de ahí para acá, ¿no? Ya nosotros ya no somos tan constituyentes como ellos y no podemos hacer modificación de ese pacto. Entonces, sí hubo en esta primera parte una legitimación del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, como actores capaces de pedir una anulación constitucional. Eso fue la primera parte de la sesión y que se votó a favor, ¿no? Ahí que sí. Los partidos políticos pudieran
solicitar esta acción de inconstitucionalidad, que creo que ahí hace falta hacer un paréntesis porque ¿por qué los partidos políticos podrían solicitar una cosa así cuando de lo que se trataba? O sea, ellos solamente tienen voz, digamos, para pedir inconstitucionalidades en lo que tiene que ver con lo electoral. Este no claro, es un... Pero quisieron llevarlo allá. Exacto. ¿no? O sea, parte del retorcer la ley era como entonces ya no es la Constitución, como es una ley judicial que compete a una ley electoral, entonces lo vamos a llevar hacia allá y los partidos sí se vuelven esos actores que sí pueden solicitar esto ante la Suprema y le tenemos que dar cabida. Ahí, primero, ya era muy preocupante. Ya se había votado en ese punto, se aprobó, ahí sí tuvieron los 8 votos. Pero ya en la segunda parte de la discusión, en donde si realmente se podía o no echar atrás algo que había tenido un origen primero de respaldo popular masivo dentro de las urnas, ¿no? 36 millones de votos más allá, si hay gente que dice, no, pero yo no quería, pero sí voté. Bueno, fue parte de un proyecto político electoral. Después, en un proyecto que cumplió, ¿no? A cabalidad el proceso que le competía, no solamente en el Senado, en la Cámara de Diputados Federal, sino también en los congresos estatales. Entonces, trataron de retorcer absolutamente todo, pero yo sí creo que para mí, parte de esta sesión, había otro factor que a lo mejor se minimiza, que eran más de 20,000 personas viéndolo en vivo, tan solo en el canal oficial de la Suprema Corte de Justicia y en Justicia TV, ¿no? Que no pasaba, ustedes no me dejarán mentir, esto no pasaba hace 6 años, ¿no? La Suprema Corte tenía las vistas de la gente que estaba trabajando en la Suprema Corte de Justicia y más nada. Y había una discusión directa y real en las redes sociales, en tiempo real de lo que estaba ocurriendo. Los medios de comunicación de cualquier espectro ideológico estaban dando esa disputa también en tiempo real. Entonces, cuando se van a este intermedio, yo creo que sirvió para mover, ¿no? Fue como un terremoto de decir, miren, nos estamos jugando todo, ¿no? Estamos estirando la liga, ya pedimos que primero que se anulara la reforma al Poder Judicial, luego que ya no se publicara y amenazamos a la presidenta con enviarla a la cárcel y ahora vamos a ver que en vez de 8 votos vamos a pedir 6, como que ahí creo que hubo un cierto respiro y valoración. Ahorita vamos a eso, ¿no? sí. Y entonces le pararon, pero sí, fue histórica porque por primera vez se estuvo poniendo por encima al Poder Judicial por sobre la propia Constitución de este país. A ver, vamos por partes. Esta primera circunstancia que le da la vuelta, digamos, a lo que esperábamos que iba a suceder en esa discusión y en esa votación, que es este ministro, o sea, las argumentaciones de las ministras que ya esperábamos que votaran en contra de ese dictamen, Lenia Batres, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, evidentemente fueron muy circulares y muy versadas en una cosa que ya concebíamos que no es la defensa ni siquiera de la reforma, es la defensa de la constitucionalidad, es la defensa de la ley, en todo caso, en esta discusión. Pero creo que vale la pena escuchar al ministro Pérez Dayán, porque hasta un placercito da escuchar a alguien que ha venido muy aguerrido en contra de un montón de leyes, inconstitucionalmente muchas veces también, y que ahora dice, no puedo llegar tan lejos en esto, y lo argumenta de esta manera. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. O sea, está diciendo, no estoy de acuerdo con la reforma, pero no puedo hacer esto otra cosa, ¿no? ¿Qué operó ahí atrás? No, bueno, yo quisiera que quienes nos ven imaginaran que de pronto se sientan en una mesa. Voy a hablar de 8 de los 11 ministros en esta metáfora. Quiero dejar fuera a Lenia, a Esquivel y a Ortiz, que son 3 ministras diferentes. Pero me imagino, imagínense que en una mesa de pronto se sentaran el Chapo Guzmán, que se sentaran el Mayo Zambada, que se sentaran los Arellano Félix,
que se sentara el Señor de los Cielos, ¿no? O sea, un grupo de 8 grandes narcotraficantes que se sentaran y que dijeran, a ver, vamos nosotros a analizar si prohibimos o no prohibimos el narcotráfico en México. Exacto. O sea, absurdo, ¿no? Creo que lo más grave que vimos ayer es que es como la culminación de una serie de actos en los cuales un grupo de delincuentes se puso a pontificar sobre la ley en México. Y cuando digo delincuentes me refiero a un grupo de a 8 delincuentes encabezados por Norma Piña y por otros ministros que el día de ayer coronaron un camino en el que fueron violando la ley. Es gravísimo para este país que haya ministros que hagan lo que han venido haciendo en los últimos meses y semanas, los 8 ministros que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con posiciones en bloque, con excepción de uno que hoy muchos lo quieren poner como héroe, pero me parece que es un cínico al final de cuentas, y me parece que a lo mejor lo que está buscando es volver a repetir en la Suprema Corte y está queriendo presumir después de que él logró que no entrara esta reforma judicial, agradézcanmelo y voten por mí para que repita en la Suprema Corte, ¿no? Creo que puede ser uno de sus argumentos o algunos otros intereses que no ha podido todavía explicar. O salvarse de otra cosa. O salvarse de algo que a lo mejor trae una historia negra y que sabe que en cualquier momento puede salvarse de eso con este tipo de votación, eventualmente. Pero me parece que es gravísimo lo que hemos visto en estos años en México. Gravísimo, no es un asunto ni anecdótico. Es como si, de verdad, es como si el presidente de la República en algún momento dijera, a partir de hoy yo soy el emperador y digo qué leyes funcionan y qué leyes no funcionan. O sea, estos ministros han echado de verdad al caño de la basura todo lo que es el respeto a la institucionalidad, a las leyes, a los procesos. No han sido capaces de respetar nada. Desde mi punto de vista, todos los argumentos que dieron ayer fueron simple y sencillamente basura jurídica. No hay otra manera de poder calificar lo que hicieron estos. Y si uno es estricto, estos 8 ministros hoy deberían estar en la cárcel por la violación a las leyes que juraron respetar y hacer respetar. No hay otra cosa, no puede ser que vayan a seguir cobrando, no puede ser que vayan a seguir cobrando grandes saberes una vez que se retiren y no puede ser que hoy sigan libres. Si otra persona lo hubiera hecho en este país sin ese halo de lo que es un ministro, estaríamos en la cárcel cualquiera de nosotros. O sea, sin vuelta de hoja. Deberían estar hoy en la cárcel estos ministros y ministras. Es que estaban empujando una suerte de golpe y todo el mundo hablaba de una crisis constitucional de manera anticipada, pero porque eso era lo que querían provocar justamente al decir, si nosotros determinamos esto y la presidenta y el Congreso no lo cumple, entonces ellos están en desacato. Recordemos que una de las cosas que se estaban manejando en estos últimos días era la posibilidad de que de no cumplir la presidenta pudiera ser destituida por la Corte. Imagínate tú, a partir de una serie de argumentos, como dices, leguleyos, inconstitucionales, ilegales, y que además ayer llegaron hasta el nivel ya más bajo extremo, que es lo siguiente que hay que comentar. Este último intento que hacen así de, a ver, ya se nos rompió el bloque, no tenemos los 8, entonces, ¿qué haremos? Norma Piña bien creativa. Norma Piña bien creativa dice, pues entonces lo vamos a poder aprobar solo con 6 de 11 ministros, es decir, no una mayoría calificada, algo inédito. O sea, todos escuchamos, veíamos y decíamos, ¿qué es lo que está diciendo esta señora? Exacto. Y lo discutieron, lo votaron para ver si era factible o no era factible que aprobaran la invalidez con 8 o con 6 ministros. Creo que lo primero que es grandioso es escuchar a Lenia Batres cuando está planteando esto, Norma Piña, y la otra dice,
wow, ¿no? Wow. Qué cosa, ahora una sorpresa mayúscula. Sí. Pero se compara, bueno, si quieres vamos a escuchar lo de la propuesta. Regresamos al tema original que traemos desde hace tiempo, si se necesitan 6 u 8 votos. Si se necesitan 8 votos para invalidar. De acuerdo, una ley es el general. tema que nos quedó pendiente, claro, que no acabamos de discutir hasta que viéramos una acción que nos daba para el tema. Eso es todo. Sí. Ministra Esquivel. Sí, obviamente si se requieren 8 votos para invalidar una ley, con mayor razón si se pretendiera invalidar la Constitución. Entonces, esa es mi opinión, y además la integración de 11 evidentemente tiene que ser con 8 votos para la invalidez. Gracias. Claro. ¿Alguien más quiere? En el mismo sentido que la ministra Yasmín Esquivel Moza. Yo, congruente con mi voto cuando establecimos lo de las salas, para mí son 6 votos. ¿Van a votar una votación de invalidez constitucional? ¿También? Wow. Van a votar, acaba de decir Piña, son 6 votos. Sí, claro. Van a votar, wow. Así, Wow, sí, pero wow, todos no, nos bueno, quedamos me siento así. Wow. Eso es como ya va a ser Eso un ya es sticker el al colmo. rato, Sí. Mira, es como si en la Cámara, la Constitución dice que para reformar la Constitución se necesitan 2/3 partes. Está clarísimo, ¿no? Sí, y que de repente el presidente de la Cámara dijera... Ajá, se junta con los otros Se me coordinadores hace como que parlamentarios. mejor una mayoría simple. Vámonos por mayoría simple, ¿no? Con 251 en lugar de 377. Hoy me levanté con ganas de mayoría simple. Generoso, No, ¿no? mayoría calificada. No, insólito. Era como la maroma de mayor nivel de dificultad que se haya visto jamás. Y creo que finalmente eso sí fue, digamos, medido porque además estaba, como dices, siendo televisado y todo el mundo viendo. Normalmente estas discusiones son una caja negra, nadie está al pendiente de eso, y ahora pues sí. Entonces no se dieron chance. Hubo ministros que iban a votar a favor del dictamen, pero que frente a esto sí le dijeron a Piña, no, espérate, no podemos llegar tan lejos. Creo que vale la pena escuchar ese momento en donde, con la cara de 80 metros de Norma Piña, van explicando Aguilar, Rebolledo, ¿quién fue el otro? Carrancá, que no, pues que eso. Pues que no podemos violar tanto. Tanto Sí, pero ya eso ya es así como de, a ver, vamos a escuchar. Vamos a continuar con la sesión, entonces, para ver la votación en acciones, tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Como me he pronunciado en anteriores ocasiones, la votación es de 6. Señor ministro González Alcántara Carrancá. Yo me expresé como mencioné que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control, y se manifestaron también los 4 por la voluntad de no obligarse a la mayoría de la precedencia y por lo tanto de no pronunciarse respecto del fondo. Recuerdo en este punto que el proyecto contiene únicamente declaraciones de invalidez y que, sin ellos 4, ninguna invalidez es posible bajo el parámetro de 8 votos que previamente regían nuestra mayoría calificada. ¿Es cuánto? Gracias, ministro. 8 votos. No. 6. 6. Muy bien. Señor ministro Esquivel Moza.
Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministras y ministros. Señor ministro Ortizal. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministros. Señor ministro Aguilar Morales. 8. Señor ministro Pardo Rebolledo. Tal como lo precisé en la sesión de 10 de octubre pasado, desde mi punto de vista, mientras exista integración de 11 en este tribunal pleno, la mayoría calificada debe ser de 8 votos. Aclaro por las mismas razones del ministro Pardo. Señor ministro Batres Guadarrama. 8 votos. Señor ministro Ríos Farjat. Yo desde el 10 de octubre ya me había pronunciado porque hay 3 artículos que hablan de una mayoría de 6. Ya no aparece la provisión de 8 votos salvo particularidades. Entonces, en interpretación del 11º transitorio de la reforma, pues yo ya me había pronunciado ese día por una mayoría de 6. Y no juzgo la conveniencia o inconveniencia. Yo ya lo había manifestado. Señor ministro Lainez Potisek. Yo no me había pronunciado, pero voto por 6. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo hice cuando se suscitó esta misma cuestión, son 8. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Como ya había yo expresado, 6 votos por las razones que manifestó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez. Luego es que no tenemos aquí, pero sí hay que decir que la ministra, ¿cómo se llama? No es Loreta Ortiz, es... ¿Yasmín Esquivel? No, Ríos Farjat. Ella sí votó junto con Piña para que se consideraran los 6. Tranquilo, y con la mano en la cintura. Tranquila y con la mano en la cintura. ¿Por qué se complica? Esa es una de las grandes traiciones, ¿no? Y decepciones que se han tenido porque esa ministra fue de las elegidas en su momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, considerando que era una persona recta, honesta, sensata, y lo que ha venido demostrando es... Todo lo contrario. Pues bueno, por lo menos una claudicadora frente a las presiones, ¿no? Sí, claro. Externas, que ayer debe haber habido muchísimas presiones, ¿no? Sí. No, imagínense ¿Para ahorita qué? cómo amaneció al día siguiente Pérez Dayán, ¿no? Cuando, Claro. O sea, porque además la imagen afuera de la Suprema Corte era Kenia López Rabadán, Frena y todos estos grupos de ultraderecha diciendo, haz valer tu toga, Pérez Dayán. O sea, era una cosa así demencial, armando un show y ya, el gran traidor de la patria. Tratado como traidor de la patria por las 4 personas que estaban ahí afuera de la Suprema Corte de Justicia, porque sé que este contraste fue muy interesante, ¿no? O sea, tenías a la gente así apostada viendo en tiempo real lo que estaba pasando en la Corte a través del canal de YouTube o del tele, Congreso o lo que sea, mientras que afuera, tratando de hacer una gran movilización social, digamos, apoyando a Carrancá y para que se invalidara la reforma, pues así, sí, 4 personas, o sea, realmente muy poquitas en todo este tiempo no han logrado realmente movilizar a la gente, y eso tiene una razón de ser, que es que se reconoce por parte de la gente el nivel de corrupción que hay en el Poder Judicial y la gran necesidad que existe de que este sea reformado. Hay encuestas en los últimos días y semanas por todos lados que hablan de una gran mayoría que sí quiere que se voten jueces, magistrados y ministros. 82%. Y esto no les importó, y eso fue muy claro. También afuera de la Suprema Corte ayer, haciendo este papelón Claudio X González, que además le sacaron ayer otra desmemoria, digamos, ¿no? O sea, los ministros tuvieron desmemoria de cómo habían votado antes sobre una cosa similar, y Claudio X González, que ayer se manifestaba, también tenía desmemoria sobre lo que eran los propios estudios de Mexicanos contra la Corrupción en lo que se refiere al nepotismo dentro del Poder Judicial. Sí, hay varias cosas. Una de las hipótesis que lo dejo ahí, porque no le creo a la autenticidad de los argumentos de Pérez Dayán. O sea, no puedo creer en Pérez Dayán de que de pronto de la noche a la mañana haya como reculado y decir, no, yo sí estoy en contra de que se califique esta reforma, ¿no? No lo puedo creer.
Y como no lo puedo creer porque hay muchos antecedentes que hablan totalmente en sentido contrario, no dudo, y lo pongo como hipótesis, que todo esto haya sido como una gran obra de teatro buscada, promovida y orquestada por Norma Piña y todos los demás ministros, pues para no hacer el gran ridículo, pero además no solo el gran ridículo, sino también a sabiendas de que Claudia Sheinbaum, la presidenta, ya tenía otro plan para enfrentarlos. Y entonces creo que el repudio popular hubiera sido generalizado. Y si ayer había 20,000 personas en las televisiones de México, yo creo que muchísimos habríamos salido a las calles a protestar de una manera enérgica en contra de la decisión de estos ministros. Ay, pero ¿tú crees que si eso hubiera estado orquestado de esa manera? O sea, porque sí hicieron el ridículo. Entonces, si se hubieran aventado la de los 8 y 6 votos, yo creo que ya se la hubieran ahorrado, ¿no? O sea, siento que tiene más que ver con el propio ministro. Pero eso de menos también, ¿no? Esa lógica es de alguien normal, eso que estás diciendo. No, un mafioso. Claro, pero no es la lógica de un mafioso. Pero más bien la pregunta es, ¿cuál fue el interés detrás o la presión detrás, ¿no? Sea de la pérdida, porque a ver, lo que están haciendo son jueces que están siendo desvergonzadamente anticonstitucionales, sí, y que más allá del haber de retiro, que va a ser bastante choncho, ¿no? Y que se van a ir de vacaciones y tienen un gran presupuesto, pues se les acaba, ¿no? O sea, se rompe la liga de la credibilidad absoluta que tengan ellos y los que les rodean. Yo no sé si eso es motivo suficiente para que Pérez Dayán dijera, ay, no, sí, es que a lo mejor antes de irme de retiro, pues mejor voy a obrar bien, ¿no? O sea, tampoco lo imagino, pero más bien yo creo que irá saliendo a la luz, ¿no? Sí. ¿Qué hubo? Sí. ¿Por qué esa necesidad? Porque yo sí, vuelvo a insistir, ¿no? Era una liga que la estiraron y ayer se rompió mucha de esa credibilidad, pero que si lo hubiesen votado, se acaba hasta la Suprema Corte que conocemos. Hay dos cosas que sí me gustaría nada más señalar. Cálculo. Una parte que es importante señalar es que al final de cuentas en el documento que emite la Suprema Corte no se acepta al final de cuentas la validez de la reforma constitucional. Se acepta que no se puede invalidar. Se acepta que no se pueden, que son inválidos las peticiones para invalidar y para analizar la reforma. No. Es una parte que sí se acepta y lo dice el comunicado de la Corte, sí, que dice, se determinó que son inválidas, se decretan como inválidas las solicitudes de los partidos políticos para que la Corte le entre a dictaminar. No. Esa es una parte que sí se dice. O sea, lo que se dice es, porque se vota antes y se dice, los partidos políticos sí pueden solicitar una acción de constitucionalidad. Ahora, vamos a ver si procede eso que están pidiendo. Y eso es lo que no procedió. Hoy en la mañana, con Carmen Aristegui, estaba el ministro Cosío. Javier Lainez. Javier Lainez. Y dijo exactamente esto, a pregunta expresa que les dice, nosotros nunca decretamos la validez de la reforma. Dice, nosotros decretamos la invalidez de las solicitudes para entrar a dictaminar la solicitud. Dice, por eso se dijo, ya no podemos entrarle al fondo del asunto. Es decir, al final de cuentas los ministros dijeron ni la invalidez ni la validez de la reforma. Pero pues es que no están facultados para eso. Exactamente, lo que quiero decir es que en las formas tramposas en que actúan estos personajes, yo no dudaría que alguien haya dicho, a ver, si nosotros nosotros invalidamos la reforma judicial y los creo tan mezquinos como de llegar a una discusión tan burda como esa, nuestros bonos de retiro no los vamos a tener. Y no es cualquier cosa, es una lana la que se van a llevar. Y yo no dudo ni tantito que para cuidar sus bonos de retiro, que siguen siendo multimillonarios, pues hayan orquestado todo un show como el de ayer. Y alguien dijo, pues está bien, con uno que se pase, listo, los demás no vamos a quedar en ridículo. O sea, no lo descarto, no esa afirmación, pero los creo tan tramposos. Hay antecedentes que hablan de las trampas de la Suprema Corte. Por ejemplo, cuando se determinó que era legal el anatocismo, que es poner intereses sobre intereses con relación al Fobaproa, bueno, sus argumentos fueron de lo más ridículos. Cuando se determinó que Andrés Manuel podía quedar desaforado como jefe de gobierno, fueron de lo más ridículos, no tenían ningún sustento. Sí. Lo de ayer
no tiene ningún sustento por donde se le vea. Entonces, no le creo a Pérez Dayán simplemente. Bueno, pero ya pasamos de esto. Triunfó el pacto democrático en nuestro país, independientemente de lo que haya estado detrás. Yo creo que sí se pararon a tiempo, digamos. No sé si en razón de un cálculo de el nivel de crisis al que estaban, porque ya se habían quedado solos. Y creo que eso también lo midieron estos otros ministros cuando dicen no podemos acompañar pues, esta manga que se saca Norma Piña para votar ahora 6 nada más, o sea, no, o sea, ya, o sea, sí se rompe, lo que hace Pérez Dayán es romper el bloque de un relato que se había mantenido pues sólido, compacto, ¿no? Entre ellos, compacto, junto con los medios de comunicación, no sé qué, cuando él lo rompe, entonces, bueno, ya los otros tampoco pueden sostener otras cosas que son todavía peores que pasaron el día de ayer. En todo caso, pues ya estamos frente a una circunstancia que, si bien no iba a ser la diferencia, porque miren, ya relató la presidenta Claudia Sheinbaum qué es lo que hubieran hecho en caso de que hubieran votado a favor del dictamen. Y lo que hubieran hecho fundamentalmente es presentar nuevamente la reforma en el Congreso, se iba a volver a aprobar y, como dices, sí iba a tener unas modificaciones. Una de ellas es que les iban a quitar los saberes de retiro, pero no sé si eso lo anticiparon ellos, pero sí iba a suceder eso. Y otras pequeñas modificaciones. El caso es que, como sea, esto era muy importante, otra de las modificaciones es que se pudiera votar por el único ministro que termina su cargo en noviembre, que es Luis María Aguilar. Sí. Que es Luis María Aguilar. ¿Eso qué significaba? Que entonces iban a contar con un ministro menos para hacer sus votaciones calificadas que han venido sabotando y sabotando y sabotando. Tal manera que esta nueva constitución que se fuera a aprobar ya para noviembre con este ministro nuevo o ministra nueva que no iba a ser del bloque opositor, entonces ya no iban a poder invalidar como ahora lo quisieron hacer. Más o menos ese era el cálculo. Ojo que van entonces, a seguir bueno, dando lata, ¿eh? Ya o sea, avisaron ir a la CIDH. Y a la Interamericana, sí, ¿no? Estás diciendo, sí. Sí, vamos a ver qué pasa con eso, pero yo tampoco creo que prospere y en todo caso lo que sí es que nunca estuvo en juego que no fuéramos a tener ministros, jueces y magistrados votados por el pueblo. ¿No? O sea, antes o un poquito después, pero eso iba a pasar y justo ahora ya está echado a andar pues todo el proceso para la instrumentación de eso. ¿Y en dónde estamos? Pues en el trabajo de los comités de evaluación para que se empiece a ver la elegibilidad de quienes son aspirantes, que dicho sea de paso, pues van a haber muchos nuevos porque la mitad de los que ahora se iban a elegir renunciaron. No solamente estos 8 ministros, sino, pues sí, la mitad, ¿no? O sea, como 800 y tantos jueces, magistrados. De los que se van a elegir, sí. Sí, lo cual es que qué mensajote, ¿verdad? Sí, pero también vale la pena decir que no se trata solamente de una lucha de 2 poderes, el Ejecutivo, de 3 poderes. De un lado el Legislativo, una parte del Legislativo, que es la mayoría, y la Presidencia de la República, contra el Poder Judicial. O sea, esta confrontación, al final de cuentas, tiene que ver con 2 proyectos de nación en los que hemos estado desde hace muchísimo tiempo embarcados en una lucha permanente. Es decir, hay un gobierno de la Cuarta Transformación que está buscando empujar leyes que beneficien a la mayoría de las poblaciones en este país que han estado por siglos y siglos desposeídas, olvidadas, marginadas de las grandes decisiones. Y uno de esos ejemplos es que en el país hay 97,000 personas sin sentencia por parte de los jueces, sin sentencia y encarceladas desde hace muchísimos años. O sea, hay gente que tiene 10 años, 15 años, hasta 20 años sin sentencia. Entonces, hay una gran necesidad de que se limpie el Poder Judicial. Ese es un proyecto, el que trae la Cuarta Transformación. El otro proyecto en materia judicial es el proyecto de una cúpula, como es en muchos otros órdenes que hemos visto en este país, el proyecto de una cúpula que se resiste a dejar de ser un instrumento del poder de los grupos mediáticos, de los grandes empresarios, incluso de los medios de comunicación,
para estar al servicio de esos pequeños grupos y en contra de la mayoría de la gente. Eso es lo que está en disputa, es lo que hemos venido viendo en los últimos años, la disputa por 2 proyectos de nación, un proyecto que esté a favor de la gente o un proyecto que esté a favor de los grupos privilegiados. Y hoy lo hemos visto de una manera descarnada, burda y tramposa por parte de los actores de la Suprema Corte. 8, no quiero incluir a las otras 3 ministras. Así es, pero también hay grandes lecciones aquí y que nos marcan el camino de qué es lo que sigue. Esto que sucedió en la discusión de la Corte tiene que ser una práctica común, la población involucrada con lo que están haciendo los grandes poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué están votando? ¿Cómo están resolviendo? Eso es muy importante porque a todos nos afecta. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la fase que se viene, pero ya, o sea, para el futuro, esto tiene que ser así. En principio, la fase que se viene, pues es, vamos a ver a quién vamos a votar. Y entonces hay que informarse, señoras y señores, de quiénes son estos que se están postulando. Los que se postulan, de los que ya estaban, Alina, y los nuevos también. ¿Qué trayectoria, qué resoluciones? Va a ser muy importante esa responsabilidad social por parte de todos de saber qué es lo que estamos votando. Por un momento mi cerebro se dividió en ¿sigue hablando de la Suprema Corte o sigue hablando de o está hablando de Estados Unidos y de que la gente se informe para saber cómo se vota? Ahí ya. Y yo, Ahí ya. Ya para qué. No, claro, los retos, sea en Estados Unidos, sea aquí, es estar involucrados justo con esto. O sea, es que, a ver, esto que estamos hablando hoy, hemos sido obligados y obligadas a entenderlo, a leerlo, a escucharlo, a tomar notas, porque era algo que no sabíamos hace unos años, ¿no? Esto estuvo pasando desde hace mucho tiempo. Entonces, ahora el reto que sigo, por eso yo siempre insisto en que las elecciones a veces son la parte más fácil del involucramiento político, porque uno deposita ahí su boleta y se desentiende, cuando en realidad eso es el piso mínimo realmente de la construcción de un modelo realmente democrático donde se esté exigiendo. Porque eso, o sea, no basta con votar. Si tu diputado vota en contra de tus intereses como clase trabajadora, lo deja solo porque tú ya le diste el voto. Exacto. O sea, eso es insuficiente. Y tenemos otros extremos donde ni siquiera terminan eligiendo, que es lo de Estados Unidos, que fue un martes muy intenso esta semana, ¿no? Así que la gente vota y resulta que ni siquiera gana el que tiene más votos, que ahora sí tuvo más votos Trump, pero en su momento Trump perdió el voto popular y ganó en el Consejo Electoral. Entonces, pues eso, ahora sumémosle también porque ligado directamente al intervencionismo de Donald Trump, pues recordemos que la Suprema Corte jugó un rol fundamental en defender los intereses de los capitales transnacionales, ¿no? Internacionales, que se usó directamente a la Suprema Corte por parte de grupos que eran financiados como Mexicanos contra la Corrupción para boicotear, ¿no? A la Cuarta Transformación. Entonces Trump pues viene bastante amenazante también, ¿no? Con subir aranceles, que es totalmente bluffing, ¿no? Le dicen como presunción que realmente no se va a cometer, porque lo único que le va a causar si sube los aranceles como dice que lo va a hacer, pues es una inflación en Estados Unidos, o los primeros que van a pegar el grito en el cielo son los propios capitales en Estados Unidos que están aquí. Entonces, pues vamos a ver también cómo el intervencionismo estadounidense pues también va a tener parte en los próximos meses. No digo que con los demócratas no, claro está, pero al menos Trump es muy honesto y muy transparente, y eso siempre se le agradece, que diga, sí, Venezuela, voy por tu petróleo, sí, exacto. En vez de la democracia y la libertad, ¿no? Entonces, bueno, al menos sabemos lo que piensa. Pues ahí lo vamos a dejar por hoy. Queridos que nos acompañan, queridos y queridas que nos acompañan en esta emisión de ENRE. Yo creo que la próxima vez vamos a analizar más a fondo pues, los resultados de la elección en Estados Unidos, cómo nos afecta también. Pero hoy nos quedamos con esta buena noticia. Se triunfó y la reforma al Poder Judicial va. Muchas gracias. Nos vemos la próxima ocasión.